Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con el primer activity que tenemos ya en la parte 2 y bueno, una vez que ya creamos la actividad, vamos a ver cómo podemos trabajar con un, bueno, en este caso con el constraint layout, que es el que se utiliza, o este tipo de layout que se utiliza de manera predeterminada y es el que más se trabaja con Android. Lo vamos a eliminar para efectos demostrativos, para ver cómo funcionan otros layouts básicos, como es el caso de Frame Layout. Y vamos a ver aquí cómo colocar algunos componentes para este tipo de... Pues para empezar a ver este ejemplo, el más básico pues son las etiquetas, o también conocidas como text views. Estos los vamos a poder colocar a lo ancho y a lo alto con dos tipos de estilos, que es Match Parent y Grab Content. Match Parent pues nos va a servir para colocar el ancho, todo lo ancho del text view en este caso, hacia lo alto y hacia lo ancho. Vamos a ver cómo se puede, cómo lo podemos ejemplificar. Aquí lo que estoy haciendo es que eliminé la etiqueta de TextView, por eso me está marcando ahí la esas líneas que están subrayadas. Lo que voy a hacer aquí entonces, ok, control Z para deshacer, y lo voy a dejar. Algo muy importante es que nosotros debemos siempre colocar el ID para el objeto que estamos, bueno, el componente gráfico que estamos creando, o la vista que estamos creando. En este caso pues es una etiqueta, y cuando nosotros escribimos nada más la pura propiedad, el entorno nos da por defecto la palabra reservada a Android, y ya podemos colocar ahí el nombre de la etiqueta. En este caso pues vamos a colocar el nombre que lo va a identificar como un elemento cuando estemos codificando. Entonces otra de las propiedades del text view pues es, por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí text. Vemos que automáticamente el entorno nos da las sugerencias de las propiedades. En este caso vamos a elegir 20 SP, que son las unidades que se utilizan para el caso de texto. Entonces, por ejemplo, aquí pues vamos a, si yo escribo font, pues ya me empieza a mostrar una serie de opciones, o si escribo style también nos va a aparecer el tipo, el estilo, ya sea en negrita, cursiva. Vamos a dejar que se quede en negrita, y en este caso vamos a dejar también, en cuanto al texto, ya que se estaría visualizando en esta etiqueta o text view, vamos a colocar pues la palabra hola mundo, ¿no? Ok. Y bueno, pues visualizamos que del lado derecho de la pantalla ya se muestra la etiqueta como tal, con estas propiedades que le acabamos de poner, propiedades pues muy básicas que podemos colocar a este view, a este text view que estamos visualizando en este momento. Vamos a copiar y pegar, y vemos que pues nos detecta o nos marca una falla ahí. Es por el nombre, porque pues todos los elementos deben tener un nombre único para este, poderlos después usar en la programación. En cuanto a la propiedad de texto, pues no importa que tenga el mismo texto, pero bueno, para este efecto vemos que ya tenemos dos text views, pero los está encimando. Aquí se visualiza en la pantalla cómo es que está encimando los dos text views, y esto pues es por la parte del frame layout que tenemos. Entonces vamos a usar la propiedad de gravity para que los ponga con gravedad al centro. Bueno, aquí en el primer text view no me está respetando, voy a elegir la otra opción, que es gravity, y lo voy a poner al centro. Bueno, ahí sí ya. Entonces esta propiedad de acá no es la que está buscando, lo voy a quitar, y voy a elegir también la parte de gravity, y voy a elegir, bueno, aquí vemos que nos aparecen diferentes opciones para poner
el elemento sobre el layout, pero como tenemos uno de los frameworks, un frame layout de los más, digamos que básicos, entonces aunque yo elija alguna propiedad, ya sea al centro o hacia la izquierda o cualquier otra opción, aquí voy a elegir alguna otra opción al azar, vemos que no se espera, no nos muestra el resultado que estamos esperando encontrar, ¿ok? Entonces, aquí lo que quiero que vean pues es esta parte que esto sucede porque es o se debe al tipo de frame layout que tenemos o que estamos trabajando. Entonces pues sí es importante considerar eso, ¿no? Ahora por ejemplo veamos esta propiedad de match parent, que es la que cuando seleccionamos un text view pues nos indica que está indicando todo el ancho y alto de la etiqueta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí por ejemplo linear layout, que es otro de los layouts que podemos trabajar. Vemos como en la vista nos cambia el, pues la presentación, y si ponemos por ejemplo la orientación vertical y quitamos estas propiedades de gravedad, vamos a ver cómo es que se nos visualiza. Y lo que les comentaba, que es la parte del ancho y alto del... Bueno, aquí lo voy a poner horizontal para ver qué es lo que nos muestra. Aquí nos está haciendo dos advertencias y nos dice que ese texto debería estar, que no se debería de poner por ejemplo el texto hola mundo o ejemplo de texto aquí en estas etiquetas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto la orientación la vamos a dejar vertical, y aquí pues nos vamos a enfocar en la parte de los text views y en el layout de cada text view. Entonces por ejemplo vemos que en el primero hola mundo, pues si cambiamos la propiedad a grab content, vemos como el tamaño se ajusta al tamaño del elemento, y entonces pues ya visualizamos incluso en la parte gráfica cómo es que funciona este tipo de layouts o esta propiedad de match parent y grab content. Entonces si copio y pego otra vez un text view, pues vamos a visualizar que me vuelve a marcar el error. Hay que cambiar el ID del view que estemos usando, y pues ya vemos cómo este layout funciona en su orientación vertical. Entonces ahorita pues es hacia algo general de cómo es que están trabajando este tipo de layouts. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar este tipo de layout. Vamos a poner el constraint layout, que es el que aparece por defecto cuando creamos una nueva actividad. Y bueno, aquí nos va a empezar a marcar algunos errores, porque el constraint layout lo que hace es empezar a relacionar o enganchar los objetos que tengamos creados en la pantalla. Por eso es que aquí ya nos empieza a detectar algunos errores. Entonces eso lo podemos hacer de manera gráfica, o bien lo podemos ir escribiendo de manera como lo hemos estado haciendo ahorita. Entonces por ejemplo vamos a agregar tres componentes. Vamos a agregar por ejemplo un botón, y bueno, aquí pues nada más iniciar la escritura abriendo la etiqueta, o abriendo como una etiqueta, y ya de ahí podemos elegir las opciones que nos aparecen. En este caso pues un botón. Vamos a crear un botón, un edit text y un text view. Entonces bueno, primero el botón pues vamos a dejarle un tamaño con una característica de ancho y de altura de tipo grab content. Vamos a cerrar aquí la etiqueta, y nos sigue marcando el error, que era lo que les decía, porque no hemos relacionado. Pero bueno, agregamos el ID del botón, ponemos un nombre con el que podamos identificar al botón. En este caso pues vamos a colocar
el nombre de hola, puede ser cualquier nombre. Recordar que pues el ID es con el nombre al que vamos a hacer referencia cuando invoquemos al botón. Y bueno, pues observamos también que le podemos colocar una propiedad, en este caso el propiedad text que diga da clic aquí. Y bueno, con estos elementos y con la vista gráfica podemos empezar ya a indicarle a Android Studio cómo es que vamos a relacionar este objeto conforme a los espacios de la pantalla. Por ejemplo, aquí pues vemos que algo que quería resaltar pues también es que no es necesario escribir completamente Android, sino nada más la propiedad y ya nos da la sugerencia, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a revisar o a corregir esta parte que nos está marcando Android Studio, donde nos dice que no hemos indicado la posición de la vista. Ajá, que así como lo estamos colocando, pues no corresponde a un constraint layout. Entonces, como les decía, podemos empezar a escribir o a indicar cómo queremos enganchar o cómo podemos relacionar los objetos que estamos diseñando conforme a la pantalla. Y es que los objetos pues pueden ir relacionados o pueden ir sí, relacionados entre los mismos objetos o con la pantalla. Ya una vez que tengamos más controles o más vistas dentro de la pantalla del teléfono que estamos creando, o en este caso del Activity, pues ya podemos indicar cómo van a ir acomodados unos con otros. Entonces, ya sea que nosotros podamos escribir las propiedades de cómo van relacionados, por ejemplo aquí si escribimos que layout va a ir con la propiedad por ejemplo en este caso indicando que va a ir hacia la parte superior, pues vemos que ya la flechita ya nos indica cómo es que va a ir relacionado, cómo va a ir encajado. Lo podemos hacer de manera codificando o de manera gráfica, y vemos que de manera gráfica ya nosotros indicamos dónde va a ir en qué parte de la pantalla lo queremos, y automáticamente nos genera el código dependiendo de cómo nosotros lo estemos acomodando en la vista gráfica. Entonces pueden ser ambas opciones, ir acomodando el objeto y de manera automática pues ya nos da el, el código, ¿sí? Ok, bueno, ahí está entonces el primer botón. Vamos a agregar un cuadro de texto, que en este caso sería un edit, se llama, no es text view, sería edit text, para recibir un texto. Y nuevamente pues colocamos sus propiedades grab content, cerramos también la etiqueta y bueno, en este caso pues vamos a ponerle también su ID con el que nos vamos a referir en la programación. Ahorita pues aparte del diseño pues debemos colocar los nombres de una vez. Entonces a este le vamos a poner et de edit text, y pues vamos a ponerle aquí pues una cadena de caracteres. Vemos que todavía nos marca nuevamente un error, nos dice que esta vista no es un constraint. Entonces vemos, o aquí lo que voy a hacer es mover el cuadro de texto o el edit text, y le voy a decir que va a quedar acomodado conforme estoy indicando aquí, hacia el lado izquierdo, derecho, en la parte superior y con el botón. Y ya nada más voy a cambiar el tamaño, lo voy a colocar justo arriba del botón y le voy a dar ese tamaño específico.
Ok, bien, entonces vemos nuevamente que ya nos va generando las propiedades conforme nosotros estamos indicando en el en la vista gráfica. A continuación vamos a colocar entonces un text view. Para ello vamos a crear nuevamente aquí la etiqueta y vamos a definir que va a ser de ancho y de alto de tipo grab content. Vamos a agregar su ID para poderlo identificar. Aunque no lo vamos a manipular desde el código, pues sí es importante que a todos los elementos les pongamos su ID. Y pues puede llevar cualquier nombre que queramos ponerle. Y pues nuevamente nos marca el error de que pues no está acomodado o no pertenece a la parte del constraint layout. Entonces pues vamos a ponerle el texto que diga ingresa tu nombre, y de manera gráfica vamos a empezar a colocar la relación de este elemento conforme a al botón, al edit text y de manera general a la ventana. Vamos a poner aquí antes pues un tamaño 20 SP, recordando que esta es la medida que se usa para fuentes. Ok, vamos a ponerlo negrita. Y a continuación pues ya nada más arrastramos el componente y vamos a empezar a establecer su relación conforme al contenedor. Ok, en este caso pues es lo más sencillo. Si tuviéramos más controles pues tendríamos que hacer un acomodo ya más específico. Ahorita para efectos demostrativos pues lo podemos hacer así. Entonces pues ya quedó. Vamos a ejecutar nuestra activity y ahora vamos a esperar un poquito a que cargue aquí el proyecto. Ok, bueno, mientras carga, comentar que pues esto se pudiera hacer también de manera gráfica, como habíamos mostrado en un principio. Se puede hacer así, pero pues por el momento vamos a empezar a trabajarlo con el código. Bueno, aquí ya cargó, ya se está visualizando la aplicación, ya nos dice ingresa tu nombre y pues ya ahí aparece alineado hacia la izquierda el edit text. Si nosotros empezamos a escribir algo, pues ahí se va a ver reflejado incluso con salto de línea, ¿no? Entonces estas propiedades se pueden ya especificar un poco más a detalle, pero bueno, ya está ahí la aplicación. Entonces ya vimos cómo es que podemos ejecutar una activity. Vamos a entonces a quitar esta pantalla, vamos a minimizar el emulador, vamos a detener también la aplicación. Bueno, entonces aquí pues solamente como les decía, podemos ir agregando más atributos o más características a los views que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso al edit text pues vamos a agregarle una propiedad para que cuando ingresemos el texto en la pantalla, o más bien en el edit text, la alineación esté al centro de manera predeterminada. Para ello pues vamos a elegir la propiedad que se llama text alignment y vamos a indicarle que va a estar centrado. Entonces vamos a ejecutar el proyecto y pues vamos a ver el resultado. Como les decía, pues podemos darle más propiedades ya conforme a la imaginación. Bueno, aquí vemos que pues ya nos aparece de manera predeterminada el texto centrado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que una vez que demos clic aquí en el botón, nos muestre una ventana diferente o una activity diferente con el nombre que nosotros ingresamos o con la cadena de texto que hayamos escrito. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este ejercicio de práctica. Pueden ustedes hacer más experimentos, pueden agregar más propiedades a sus elementos
y ver el comportamiento. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.